Bueno, hoy me toca compartir la palabra. Antes de comenzar, quería orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, primero por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por estar en medio nuestro, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Señor, te rogamos que a través de tu palabra nos sigas edificando conforme a tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, y escogemos una vez más estar delante de tus pies. Ese mejor lugar para nosotros. Ese mejor lugar en donde podíamos estar. Delante de tu presencia, adorándote, Señor. Recibiendo de vos, Señor, palabra de vida. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Amén y amén. Muy bien. Hoy me gustaría que abramos la Biblia en el libro de Efesios. Capítulo 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Y cuando leía la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, al principio recordaba de lo que me había librado el Señor. Me encanta siempre rescatar los títulos de los pasajes y en Reina Valera el título que identifica este pasaje es La nueva vida en Cristo. Recuerdo que cuando conocí del Señor, el Señor hizo una obra maravillosa en mí, interna, en la cual yo era muy depresivo y el Señor cambió esa depresión. Hubo algo nuevo que el Señor hizo en mí, muchas cosas, y una de esas fue quitar esta depresión que había en mi vida por un gozo de parte de Él. Y en todo momento de la alabanza en esta mañana, el Señor me recordaba esta palabra. Lee también tocó algo muy particular cuando nos compartió un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, donde claramente nos advierte de que no nos olvidemos lo que hizo el Señor con nuestra vida, de dónde nos sacó, qué es lo que hizo el Señor. Por eso Pablo hace mucho énfasis en esto. Le está hablando a la iglesia de Éfeso y a veces cuando leemos la palabra
yo tomé como ejercicio, a veces son exhortaciones de parte del Señor. Y muchas veces sabemos que la palabra exhortación no es retar a alguien, sino alentar a que pueda hacer lo que la palabra dice. La exhortación es un aliento a mi hermano a que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Amén. Por eso entendía esto de parte del Señor. Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso en estos primeros 3 versículos, 17, 18 y 19, les viene diciendo que antes vivían de esta forma. Antes ustedes vivían de esta forma, antes de que Cristo llegue a cada una de sus vidas. Y los alienta a no seguir como los otros gentiles. Creo que es una exhortación con amor de Pablo. Hay algo que Pablo enfatiza claramente y le están diciendo a la iglesia de Éfeso que ya no tenían que seguir viviendo como los otros gentiles. Y acá es claro que hay una mente carnal. Gálatas es claro en esto. En el capítulo 5, versículo 17, el libro de Gálatas describe muy bien esta mente. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Acá notamos algo. Esta iglesia había dejado de caminar conforme a lo que Pablo les había hablado, conforme a la revelación que había recibido Pablo y había volcado en la iglesia de Éfeso. Ellos estaban caminando distorsionadamente a lo que era la palabra de Dios. El versículo 18 habla teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Notemos esta palabra, la ignorancia. La definición de ignorancia es literalmente falta de conocimiento. Cuando dejamos de tener nuestra comunión con el Señor, cuando dejamos de orar, que es nuestra comunión con Dios, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, que es la luz que ilumina nuestra vida, nos puede pasar lo que le estaba pasando a la iglesia de Éfesos. La ignorancia, la falta del conocimiento de la palabra de Dios. No tengo el conocimiento, de hecho no puedo hacer lo que Dios me dice que haga. La importancia de mi comunión con Dios, la importancia de la lectura de la palabra. Una vez escuché y me encantó y lo tomé para mi vida, que lo más importante que debe hacer el cristiano es la oración y es lo que menos hace, la oración. La oración nos ubica donde Cristo quiere que estemos. La oración es mi comunión con el Padre. La falta de lectura de la palabra me hace desviar del propósito eterno de Dios. Me hace vivir conforme a mis deseos, conforme a lo que yo quiero. Ahora, cuando mi vista está puesta en la palabra es esa luz que endereza mis pasos. Es la luz por donde yo tengo que caminar. La ignorancia. Me encanta cuando Pedro habla de esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, muy claro. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en nuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor,
divagábamos en nuestros deseos, había ignorancia, no había conocimiento del Señor. Pero ahora que conocemos, el Señor nos llama a ser hijos obedientes, que obedezcamos su palabra, que llevemos en práctica en nuestra vida. Por eso hablábamos, y al principio yo notaba esto tan importante para mí, que seguramente también es para ustedes, la nueva vida que debemos tener en Cristo. Nuestro nuevo proceder, los que no teníamos antes, porque no le conocíamos, y hoy lo tenemos gracias a su misericordia, a su amor. Su palabra nos fue revelada. Por eso nuestro proceder hoy debe ser distinto. Nuestras actitudes, nuestras acciones deben ser conforme a la palabra del Señor. El versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron la sensibilidad. La perdieron por ir detrás de sus deseos, de sus pasiones. La sensibilidad fue perdida. La sensibilidad significa capacidad de percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir moralmente. Ya lo que habían conocido, lo que habían recibido a través del apóstol Pablo, por la ignorancia, por no seguir las sanas doctrinas, su sensibilidad fue perdida. Perdieron toda sensibilidad, dejaron de escuchar al Espíritu Santo, no lo podían escuchar porque ya habían perdido toda sensibilidad y se habían ido detrás de sus deseos. Y la palabra nombra algo muy fuerte: se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Y rescato en Judas, el libro de Judas, el capítulo 1, el versículo 7, nos da a entender cómo esta particularidad de perder la sensibilidad estaba en Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo para nosotros, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este es el resultado. Este es el resultado de caminar detrás de nuestros pecados, detrás de nuestros deseos. Yo siempre hago porque esto es consecuencia de no caminar conforme a la voluntad de Dios. Cuando uno recibe a Cristo como Señor, por consecuencia, tiene la salvación. Y esto lo tocamos un poquito el día miércoles, que Claudio nos dio unas verdades tremendas. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor, yo digo que por consecuencia viene la salvación. Cuando nosotros caminamos en desobediencia a la palabra de Dios, por consecuencia viene la muerte espiritual. Primero viene la muerte espiritual y aprendimos qué es la muerte espiritual. La muerte espiritual es cuando yo me separo de Dios. Lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron fue una muerte espiritual. Nos separamos de Dios. Y no puedo discernir esto porque ya no soy sensible a las cosas de Dios. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Les estaba recordando en estos primeros 3 versículos, 17, 18 y 19, que ya habían sido rescatados, ya habían vivido conforme a la voluntad de Dios, que no vuelvan
y le daba ejemplo como los otros gentiles. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y me encanta la versión donde habla en la Biblia, Dios habla hoy, dice así: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Esto no es lo que aprendieron ustedes. Pablo, yo me lo imagino a Pablo, permítanme esta imaginación, no con una voz muy tranquila, tampoco con una voz muy alta, pero con la autoridad que le dio el Señor. Con esa autoridad les estaba diciendo: ustedes no han aprendido estas cosas, no aprendieron así de Cristo. Pablo les hablaba enseñando acerca del camino del Señor. Habían conocido la verdad del Evangelio. Ya no eran ignorantes. No podían decir que por ignorancia no podían caminar conforme a la voluntad de Dios, porque Pablo ya les había predicado el Evangelio del reino. Ya les había dicho cuál era la forma en la cual ellos hoy tenían que vivir, cuáles eran los modales que tenían que llevar a cabo, la expresión, la santidad. El versículo 21 dice: si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay una necesidad, hermanos, de despojarnos del viejo hombre. Nunca vamos a poder vivir conforme a la palabra de Dios si no nos despojamos del viejo hombre. Despójense, dice Pablo, del viejo hombre, de las actitudes que tenían antes de conocer el reino, antes de conocer el Evangelio, antes de que nos hayan predicado las buenas noticias. Ya se instaló el reino sobre nuestras vidas. Despojémonos del viejo hombre. Rindámonos delante del Señor. Clamemos, oremos para que nuestra vida sea expuesta delante de Él y podamos ser transformados a su imagen y a su semejanza. Esto lo dice en el versículo 23. Una vez que nuestra vida se haya despojado del viejo hombre, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre está corrompido. ¿Y por qué está corrompido? Por el pecado que ingresó. Nuestra vida es corrompida cuando damos lugar al pecado. Por eso la necesidad de despojarnos del viejo hombre. Y me encanta cuando dice: renuévense. Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y me encanta cómo lo expresa Romanos, capítulo 12, versículo 2, hablando de este mundo y a los deseos que nos puede trastornar este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Permítanme compartirle la versión donde habla la Biblia. Dios habla hoy y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente,
Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Todo el cambio empieza por el interior y después se exterioriza. La importancia, como lo dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y esto significa esto: nunca vamos a cambiar nuestras acciones, nuestra forma de manejarnos, si primero no cambiamos nuestros pensamientos. Todo cambio que se expresa comienza en un interior. Los pensamientos transformados a la voluntad de Cristo. No nos amoldemos a este mundo, a las propuestas que nos brinda hoy este tiempo. Necesitamos despojarnos de todo esto. Necesitamos ser transformados en el espíritu de vuestra mente. Hoy estaba hablando juntamente con un hermano y tocábamos este tema, y me encanta a mí cuando hemos aprendido esta frase tan cortita pero poderosa en Cristo, cuando Jorge Emitián nos alienta a leer y a creer. A leer y a creer. Él dice: leo y creo, leo y creo. Y a medida que busquemos de Dios, estemos leyendo la palabra del Señor, nuestra mente va a ser renovada, todos nuestros pensamientos van a ser renovados, van a ser pensamientos conforme a la palabra del Señor. Y de momento que nuestra mente es renovada, nuestras acciones, actitudes son cambiadas. Leemos y creemos. Esto es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia. Ya habían aprendido qué es lo que pasó, que volvieron de nuevo a vivir conforme a los deseos, a la carnalidad. La importancia de ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Quiero decirte algo, porque primero me lo dijo a mí el Señor, y no porque no te lo haya dicho a vos, seguramente ya te lo dijo, ya te lo mostró. Para ver este hombre que hoy somos, vos y yo, regenerados, nuevos, tenemos que volver al Génesis, porque ahí es donde nos creó el Señor. Ahí es donde Él nos hizo, a vos y a mí, porque Él crea al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Por eso en el versículo 24 dice: vestidos del nuevo hombre. Después que ingresó el pecado, destruyó al hombre que Dios había creado. Pero nos remite al Génesis, donde nos quiere decir con claridad que ese es el proyecto, el plan de Dios que todavía sigue vigente. Un nuevo hombre, el hombre que Él había creado en el Génesis, que era santo, que era justo, porque todos los atributos que Dios tenía los implementó en ese momento, cuando creó al hombre y creó a la mujer. Cabe decir que el pecado hizo su trabajo. Pero nos llama el Señor a que que nos despojemos, que nos renovemos en nuestra mente, que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Y me encanta la expresión este ejemplo, como cada mañana vos y yo, al levantarnos, nos vestimos con nuestra ropa. El Señor
nos dice en esta mañana: ahora vístanse del hombre que yo creé, con santidad, con justicia. La ropa que usa Dios es santa. Este es el atuendo de Dios. Su atuendo es santo. Nosotros somos santos por gracia de Él. Por eso la importancia de remitirnos al Génesis, donde Él nos creó a vos y a mí, y nos hizo a su imagen y a su semejanza. Esta es la verdad. Por eso Pablo nos alienta también a nosotros en esta mañana, a que nos despojemos del viejo hombre, a que nuestra mente a través de la palabra de Dios sea renovada. Nuestros pensamientos, si no son conformes a lo de Cristo, sean renovados a medida que nuestra vida se va llenando de la palabra de Dios. Y también nos dice que debemos vestirnos con estas vestiduras, creado según Dios. Míralo al que está al lado, a tu derecha, a tu izquierda, al que está atrás y adelante, decirle que Dios te creó conforme a su voluntad, en justicia y en santidad. Decirle: el Señor te creó en justicia y en santidad. El Señor te creó en justicia y en santidad. Este es nuestro atuendo día tras día. Vistámonos con justicia, la justicia de Dios y la santidad de Dios. Es lo que Pablo les alienta a la iglesia. Ahora vístanse, pero primero despójense del viejo hombre. Y la parte fundamental también en todo esto, nuestros pensamientos. Yo no sé si a vos a veces te pasa, pero a veces los pensamientos en situaciones no son pensamientos que agradan al Señor. Debemos renovarnos. Debemos ir a la palabra. Nuestra comunión con el Señor nos va a lavar, nos va a limpiar. El Señor dice que por su palabra ya nos lavó. La importancia de leer la palabra porque nos lava, nos purifica. También Santiago es claro en esto, donde dice que la palabra es el espejo. Y me encanta esta frase que tiene Hugo de Francesco, que dice que desde el principio hasta el fin, la Biblia, en el buen sentido, nos confronta. Cuando la leemos con un corazón sencillo, con un corazón de querer cambiar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, nos confronta. La palabra tiene que ser el espejo. ¿Cómo estoy hoy? Y voy a la palabra y cuando leo la palabra, estoy practicando lo que la palabra dice, es el espejo, me miro cara a cara. Y ahí es donde puedo revestirme del nuevo hombre, creado según Dios, creado según Dios. Versículo 25. Ya fuimos despojados del viejo hombre. Nuestros pensamientos fueron renovados conforme a la palabra de Dios. Pudimos vestirnos conforme a la voluntad de nuestro Padre, conforme a cómo nos creó, a imagen y semejanza de Dios. Versículo 25. Por lo cual, dice ahora, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora nos toca hablar con nuestro hermano, verdad. Hablad verdad. Qué maravilloso el tiempo de la Cena del Señor, en donde compartimos, en donde hacemos memoria
en donde podemos compartir el pan, podemos bendecir a nuestros hermanos nos bendicen, podemos hablar verdad. Qué maravilloso esta expresión que dice las Sagradas Escrituras. Qué bueno que es poder abrir mi corazón con el hermano y poder hablar verdad. Cuando pensaba en esto, pensaba antes de conocer al Señor, mucho tiempo atrás, era mucho más joven, y recuerdo el grupo de amigos que teníamos, y había uno que siempre, cuando hablábamos o tocábamos algún tema, siempre exageraba, siempre mentía. Pero era tan distinguida esta mentira, que cuando leía me acordaba de esto. Yo digo, qué bueno que es Dios, que quita todo esto de nosotros. Y recordaba también la importancia de lo que nos enseñó el Señor, la apertura de nuestro corazón hacia el hermano. Hablar verdad con mi hermano me edifica, te edifica. Ocultar las cosas no nos van a hacer bien. Esto es lo que dice Pablo. Hablad verdad. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿A cuánto les hace bien abrir el corazón con un hermano? Pedir que los esté acompañando en una situación difícil. ¿A cuánto les hace bien poder contar con el cuerpo de Cristo, con el miembro? Porque esto es lo que dice la palabra. Un solo cuerpo, hay muchos miembros. Qué bueno que es poder contar con vos, hermano. Qué lindo que es saber que cuando podemos dialogar y podemos hablar verdad con mi hermano, aun cuando esa verdad, como Pablo nos está hablando, como Pablo les estaba hablando a la iglesia de Éfeso, era bastante dura, pero edificaba. Recuerdo cuando llegamos a la comunidad con mi esposa, habíamos llegado en pecado y nos recibió Víctor Rodríguez. Y la verdad, hermano, que fue con mucho amor lo que nos habló, pero fue con tanta dulzura. Fueron verdades que en el corazón nos dolieron, porque entendimos que habíamos ofendido a Dios y habíamos ofendido el cuerpo de Cristo. Pero fue con amor. Fue esa verdad que edifica. Fue la verdad que restaura. La misma verdad que Jesús, cuando le trajeron la mujer adúltera, le dijo: ¿dónde están los que querían apedrearte? No había ninguno. No había nadie. Pero Jesús transmite misericordia. Le dijo: ni yo te condeno. Y después de la misericordia, transmite la verdad. Vete y no peques más. Aún esas verdades son las que debemos hablar con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, para bendecirle como nos han bendecido a nosotros. Hablad verdad. Cada uno con su prójimo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Muchas veces hemos hablado de esto, muchas veces hemos recibido. Hay un permiso que nos da el Señor, que es: airaos, enójense, pero no pequen. Hay un enojo santo acá, pero no lleven ese enojo a pecar. No lo lleven a pecar, porque no es de Dios. Bueno, sí, esto es lo que me hicieron a mí, yo me enojé y por eso no es de Dios. Airaos, dice Pablo
a los efesios, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, reconciliémonos antes de que el día termine. No deis lugar al diablo. El último versículo en el cual quería hablar era este: ni deis lugar al diablo. Cuando dice Pablo, no des lugar al diablo, nos está hablando en primera persona. Te está hablando a vos y me está hablando a mí. Depende de nosotros si lastimamos con nuestras actitudes al cuerpo del Señor o si la edificamos. No deis lugar al diablo. Por más que tengas razón, por más que creas que es necesario, no le des lugar al diablo. No permitas que Satanás siga enemistándote con algún miembro del cuerpo de Cristo. Esto es claro. Resolvamos nuestras situaciones con los hermanos. Si es necesario, pidamos ayuda, la intervención de hermanos, de los líderes. Pero no des lugar al diablo. Todo lo que nos puede estar pasando no es permitido para que nosotros digamos lo que creamos en una mala forma. Porque de esta manera vamos a lastimar la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando nos manejamos enojados. Aprendí una vez algo también, que no debemos tomar decisiones cuando estamos enojados. No debemos tomar decisiones cuando nuestro espíritu está aireado, está lastimado, está enojado. Seamos sabios, hermanos. Pidamos revelación al momento de leer la palabra del Señor, que nos revele su palabra el Señor, para poder proceder conforme a las Sagradas Escrituras. Tenemos ejemplo, que es nuestro Señor Jesús. Tenemos ejemplo, que es nuestro Señor Jesús. Airaos, dice Pablo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar a Satanás. Satanás siempre va a querer venir a lastimar la unidad. Ese es su propósito. Es la función por la cual él viene a destruir. No demos lugar. Derramemos nuestro corazón delante del Señor. Vayamos con nuestras cargas delante del Señor antes de hablar y lastimar. El ejercicio que siempre hago es no ponerme en el lugar de que me lastiman, sino en el lugar de que yo lastimo. Si yo lastimo, si yo soy el agresor que lastima a mi hermano, porque mi hermano se hizo algo que no se dio cuenta, no lo hizo queriendo, ¿cómo puedo reparar ese error? No demos lugar al diablo, hermano. La importancia de estar lleno día tras día de Dios, de su palabra, de su Santo Espíritu. Despojémonos del viejo hombre, de todo lo que todavía hay, si es que hay en nuestro interior. Renovémonos a través de la palabra, con los pensamientos de nuestra mente. Y vistámonos conforme a la voluntad de Dios, según fuimos creados en justicia y en santidad. De la manera que quiero que me traten, dice Lucas, de la manera que quiero que me traten, yo debo tratar. Si nos gustan que nos hablen bien,
si nos gustan que cuando nos equivocamos nos perdonen sin ese dedo acusador, yo te perdono, pero vos hiciste esto y espero que no lo hagas más. A mí no me gustaría que me digan eso. No sé si a vos te gustaría. La importancia de no dar lugar a Satanás. La necesidad que tenemos como cuerpo de Cristo de ser obedientes a su palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quisiera que nos pongamos de pie, que terminemos orando al Señor. Le damos gracias por su palabra, porque el Señor sigue edificando su iglesia a través de su palabra. Y tengamos presente esto, la necesidad de despojarnos del viejo hombre. Que al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo vaya transformando todos nuestros pensamientos, que vaya renovando nuestros pensamientos conforme a su voluntad. Que esta transformación que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida y en mi vida, va a ser de tal manera que la palabra dice que aún los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de Dios. Creamos que el único que puede ver los pensamientos, nuestro sentir, es el Señor. Caminemos en santidad, en temor hacia el Señor. Que lo que Él quiere es que cada día en esta transformación, en esta obra que Él empezó, y su palabra dice que Él es fiel en completarla. Él va a ser fiel, Él es fiel. En esta transición de su obrar majestuoso de parte de Dios, vamos a ver que nuestra vida cada día se va asemejando más a Jesús. Vistámonos como el Señor nos creó, conforme a su palabra, en santidad y justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana.